Bien, buenos días. Hoy es sábado. El lunes empiezan exámenes finales acá en el León. Vamos a hacer un problema de equilibrio estático. Dice, el coeficiente de fricción estático entre un bloque de masa M y la superficie de un plano inclinado vale 0.5. De tal manera que se mantiene el bloque estático. Entonces, el máximo ángulo de inclinación que puede tener dicho plano con respecto al horizontal para que el bloque no se mueva es: el coeficiente de fricción vale 0.5, me dan 4 opciones: 63.4 grados, 45, 26.6 y 30. Vamos a ver cuál es el que corresponde. Aquí está un esquema, está el bloque, está la rampa, está el ángulo de inclinación. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, dibujamos el bloque tal como está. Y vamos a generar un sistema coordenado. El eje X paralelo a la rampa, paralelo a la superficie de contacto, y el eje Y perpendicular a la superficie de contacto. Eso me va a permitir que cuando dibuje las fuerzas, la fricción que evita que el bloque deslice hacia abajo va a ir totalmente en X. La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, va a ir totalmente en Y. Entonces va a haber tres fuerzas. El peso, que va totalmente vertical, está en azul, y obviamente hay que representar sus dos componentes en X y en Y. Las componentes van a depender de este ángulo θ. ¿Por qué ese ángulo es θ? Vamos a hacer el dibujo por qué sale ese ángulo θ. Esta es la rampa, este es el ángulo θ, esta es la horizontal, proyectamos la horizontal, y vamos a dibujar el peso. Vamos a poner el peso en otro color. Este va a ser el peso, en la línea vertical del peso. Y es totalmente perpendicular a la horizontal, porque el peso va vertical. Entonces, si este es el ángulo θ, este va a ser 90 menos θ. Ahora vamos a dibujar la dirección de la fuerza normal, que va perpendicular. Aquí se va a formar otro triángulo rectángulo, donde este ángulo es de 90 grados. ¿Por qué? Porque la fuerza normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Esta es la superficie de contacto, esta sería la dirección de la fuerza normal, que va hacia arriba obviamente. Entonces se forma otro triángulo rectángulo, este es ángulo de 90, y si este es 90 menos θ y este es un ángulo recto, este tiene que ser el ángulo θ. Y por eso utilizamos ese ángulo θ para resolver. Entonces vamos a tener que plantear nuestra suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, porque está en equilibrio. En forma vectorial, suma de fuerzas es igual al vector 0. ¿Por dónde vamos a empezar? Me conviene empezar por la fuerza normal y la componente en Y, es decir, suma de fuerzas en Y. ¿Por qué vamos a empezar con suma de fuerzas en Y igual a 0? Porque precisamente la fricción depende de la fuerza normal. Hay que recordar que la fuerza de fricción es mu por la normal. Entonces, primero, para plantear la fuerza normal, observamos que en Y está la fuerza normal, que es, digamos, positiva, va en la dirección positiva del eje Y, y en la dirección negativa iría la componente del peso, WY, igual a 0. Es decir, la normal es igual a la componente del peso en la dirección Y. Y esa componente del peso, ¿qué viene siendo? Pues es masa por gravedad, que es la definición del peso, pero ¿qué cateto es del triángulo que se forma? Es el cateto adyacente y por lo tanto le corresponde multiplicar por el coseno del ángulo. Contrario a lo que normalmente hacemos cuando tenemos un ángulo respecto a la horizontal de un vector, usamos el seno para la componente en Y. En este caso se intercambian porque el ángulo es respecto a la vertical, no respecto a la horizontal. Y entonces yo ya tengo la fuerza normal. ¿Y qué sigue? Pues definir que precisamente la fricción es mu por la normal. Sustituyo el equivalente a la fuerza normal y es el coeficiente de fricción estático por masa por gravedad por el coseno del θ. Esto es lo que es la fuerza de fricción. Y ahora sí, ya nos podemos ir a calcular el coeficiente de fricción, pero no tengo la fuerza de fricción. Tengo el valor de m, que es una constante m, así se la definieron. Tenemos el ángulo, pero no tengo la fuerza de fricción. ¿De dónde va a salir? De suma de fuerzas en X, que es la fuerza de fricción, y la componente del peso en X.
suma de fuerzas en X igual a 0. En la dirección positiva va la fricción y en la dirección negativa va la componente del peso X igual a 0. Es decir, la fuerza de fricción es igual a la componente del peso en X. Y esa componente del peso en X va a ser el peso, masa por gravedad. Ahora, ¿qué cateto es? Es el cateto opuesto al ángulo teta, entonces utilizamos el seno de teta. Entonces ya tengo la fricción, vamos a igualarla con la definición que tenemos arriba, fricción aquí, fricción acá, entonces mu por mg por el coseno de teta va a ser igual a mg por el seno de teta. Y entonces, ¿por qué no me dieron el valor de la masa? ¿Por qué? Porque a final de cuentas intervienen los dos términos del lado izquierdo y del lado derecho, igual que la gravedad. Y entonces vamos a dividir entre mg, para que mg desaparezca en los dos términos. Y va a quedar mu coseno de teta igual a seno de teta. Entonces vamos a despejar el valor de mu, y mu va a ser seno de teta entre coseno de teta. Y seno entre coseno, recordemos que es la tangente de teta. Y entonces hay que despejar el ángulo teta. Y una vez que despejemos hay que aplicar la función inversa de la tangente. Entonces, teta va a ser tangente a la menos 1 o arco tangente del valor de mu. Y esto sería tangente a la menos 1 de ¿cuánto valía mu? 0.5. Tangente a la menos 1 de 0.5. Entonces, el ángulo máximo que puede tener de inclinación, vamos a ver cuánto es. Shift tangente de 0.5 y eso me da un valor de 26.57 grados. 26.57. Ese es el ángulo máximo de inclinación que puede tener. Si la rampa se inclina un poquito más, entonces ahora sí, la componente del peso Wx le va a ganar a la fricción y entonces va a empezar a deslizar hacia abajo. ¿Cuál es la opción correcta? Opción C. ¿Por qué me ponen las otras? Porque recordemos conceptualmente que cuando el coeficiente de fricción vale 1, el máximo ángulo de inclinación de una rampa es de 45 grados. Si aquí me equivoco en el despeje y en lugar de utilizar seno, utilizo coseno, incluso intercambio, me va a dar el valor de 2, no de 1/2, y eso daría un ángulo de 63. Igual para el ángulo de 30 grados pudo haberme equivocado y en lugar de utilizar tangente, utilizar arco seno. Entonces son las 4 posibilidades que nos van a poner muchas veces. ¿Son válidas? No, solamente la opción C. Ahí le dejamos, nos vemos en el siguiente.